Hola amigos, yo soy Lorena Fuentes y bueno, hoy voy a explicar el caso de Venezuela, más concretamente de Nicolás Maduro y Juan Guaidó. También explicaré los antecedentes del caso, el reconocimiento que hubo por parte de la comunidad internacional, cuáles fueron las razones por las cuales la comunidad pues aceptó a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, esta relación que tienen con la crisis humanitaria, cuál es la situación actual y bueno, mi punto de vista. Ok, bueno, políticamente Venezuela es, se rige por su constitución actual, que fue aprobada el 15 de septiembre de 1999. Es un estado democrático social, de derecho y de justicia, que promulga como valores superiores de su ordenamiento jurídico la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, bueno, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Este Estado se divide en 5 poderes, que es el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, el ciudadano y el electoral. Cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaboran entre sí en la realización de los fines del Estado. Bueno, se establece además que la forma de gobierno es la de una república presidencialista encabezada por el presidente de la República, con funciones de jefe de Estado y jefe del Poder Ejecutivo Nacional a la vez. La soberanía, por su parte, reside en el pueblo, se ejerce de dos maneras diferentes, que es directamente a través de la ley, de la Constitución misma, e indirectamente, que es mediante el sufragio por el poder público, cuyos componentes están sometidos a dicha soberanía popular y se deben a ella. Todos los entes públicos están sujetos a lo previsto en la Constitución. El presidente además tiene la facultad de dirigir las acciones del gobierno. Bueno, la crisis presidencial de Venezuela es una crisis política en torno a la legitimidad de quien ocupa la presidencia de Venezuela, después de que el 10 de enero de 2019 la Asamblea Nacional de Venezuela declarara a Nicolás Maduro como que estaba usurpando el cargo de presidente de Nicolás Guaidó. Bueno, Nicolás Maduro es un político diplomático y dirigente sindical venezolano que ha ejercido como ministro de Relaciones Exteriores entre 2006 y 2012, como vicepresidente de la República desde 2012 hasta 2013. Y bueno, como presidente de Venezuela durante el periodo de 2013 a 2019. Y en este último periodo, que fue de 2019 y tendría que ser hasta 2025, este último con reconocimiento parcial de su mandato. Bueno, durante la enfermedad del presidente Hugo Chávez, pues Maduro asumió la presidencia de Venezuela. Tras las elecciones de 2012, el mal estado de salud de Chávez le impidió tomar pues posesión de cargo el 10 de marzo. Sin embargo, surgió el cargo hasta su fallecimiento, que fue el 5 de marzo de 2013. Y bueno, al morir Chávez, Nicolás Maduro asumió la presidencia 3 días después de morir el expresidente. Y bueno, personalidades nacionales e internacionales denunciaron que, según lo establecido en el artículo 233 de su constitución, no debería ser el vicepresidente Maduro quien asumiera el cargo. Bueno, ahora, ¿quién es Juan Guaidó? Juan Guaidó es un político e ingeniero venezolano, actual presidente en disputa de la Asamblea Nacional de Venezuela y prácticamente reconocido como presidente encargado de Venezuela. Es diputado nacional por el estado de Vargas y perteneció al Partido de Voluntad Popular hasta enero del 2020. Desde el 5 de enero de 2019 ejerce como jefe de departamento venezolano, siendo la persona más joven en ocupar este cargo. Esta es una situación muy delicada, ya que Maduro, al igual que Chávez, han sido señalados como autoritarios
y en muchas de las ocasiones a Maduro se le ha señalado como un dictador, sobre todo después de la suspensión de movimiento para revocar su mandato a finales del 2016. Y bueno, un informe de la Organización de los Estados Americanos han determinado que durante la gestión de este mandatario se han cometido crímenes y las Naciones Unidas han reportado más de 9.000 ejecuciones extrajudiciales y más de 4 millones de venezolanos han tenido que salir de su mismo país. A esto le sumamos que Venezuela atraviesa una profunda crisis humanitaria debido a la grave escasez de medicamentos e insumos médicos. Para muchos venezolanos es sumamente difícil obtener atención médica esencial y la escasez severa de alimentos y otros artículos son un obstáculo para muchas personas. Que tengan una nutrición adecuada y atiendan sus necesidades básicas. Hasta el momento, la respuesta del gobierno venezolano ha sido absolutamente inadecuada. Las autoridades niegan la existencia de una crisis y no solo eso, sino que no han articulado ni implementado políticas efectivas para mitigar la crisis por su propia cuenta y han realizado acciones muy limitadas para obtener la asistencia humanitaria internacional que se requiere para mejorar sustancialmente los resultados de sus limitados esfuerzos, mientras que el gobierno pues sigue sosteniendo que no hay una crisis. El alto comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, el príncipe Zeid Ra'ad al-Hussein, manifestó en septiembre de 2016 que Venezuela ha experimentado un drástico deterioro en el disfrute de los derechos económicos y sociales, a la vez que se propaga el hambre y se produce un brusco deterioro de la atención de la salud. Ahora, tocando el tema de la legitimidad y el reconocimiento del gobierno, el reconocimiento del gobierno es distinto al del Estado. Es una institución de derecho internacional particular en torno al cual se han esbozado distintas doctrinas que fundamentan el actual de los estados, que en pocas palabras desconocen los gobiernos de facto, es decir, los gobiernos que surgen de procesos distintos al electoral libre y justo, acorde con los estándares internacionales. Por otra parte, se considera que el reconocimiento o desconocimiento de los gobiernos constituye una injerencia en los asuntos internos del Estado, ya que una apelación que hoy no tiene cabida en las relaciones internacionales, aunque por ejemplo el presidente mexicano López Obrador haya esgrimido nuevamente para dar apoyo a la dictadura venezolana, pues cuando se trata de democracia y de derechos humanos, de principios, de soberanía y otros relacionados, pues estas dejan de tener vigencia absoluta, ya que ya la tenían. Pero bueno, volviendo al tema de la situación en Venezuela, este debate supone el tratamiento directo e indirecto de un tema fundamental que es la legitimidad y el reconocimiento del gobierno interno de Juan Guaidó y las implicaciones políticas y jurídicas que esto tendrá en un plano internacional. Un debate, pues, entre quienes desconocen a Maduro por haber usurpado el poder tras unas elecciones fraudulentas, por su convocatoria y su organización contrarias a la Constitución que anteriormente ya mencioné y a los estándares mínimos establecidos que deben garantizar un proceso de resultados libres y justos. Y por otra parte, quienes en base a la Constitución de 1999 reconocen la legitimidad y la legalidad del gobierno interno de Juan Guaidó como presidente a la vez de la Asamblea Nacional. Y bueno, por si esto no fuera poco, la magnitud del desafío que supone esto para la permanencia en el poder de Maduro queda clara de forma inmediata cuando Estados Unidos anunció ese mismo día que reconocerá al presidente de la Asamblea Nacional de 35 años como el presidente interno de su país sudamericano. Y bueno, la crisis se agravió todavía aún más cuando el pasado lunes casi una veintena de países de la Unión Europea reconocieron como Guaidó. Entre ellos pues fue España, Alemania y creo que Francia. No creo, si estoy segura que también fue Francia. De la misma forma lo hicieron la mayoría de países latinoamericanos integrantes del Grupo de Lima, salvo México, como ya mencioné, que nuestro presidente pues apoya la dictadura de Venezuela. Y bueno, Guaidó sigue teniendo el apoyo y reconocimiento de más de 60 países, pero pues la República Venezolana y los posibles cambios en contexto internacional
pueden alterar esta situación. De manera general, la comunidad internacional que reconoce a Guaidó se verá igualmente amortizada, tomando en cuenta que el escaso peso político interno de la dirigencia opositora y el poder de facto en manos del madurismo, pues es sumándole eso la presión internacional que puede ser intensa, tomando en cuenta que la posibilidad de una ampliación de la representación política contra dirigentes y opositores y medios de comunicación afines por parte del régimen venezolano. Y como pues opinión personal, durante los gobiernos de Chávez y de Maduro, por lo que leí, pues en Venezuela se ha enfrentado a una grave crisis social, económica y además política. Esto dando así pues un aumento de delincuencia, inflación, pobreza y hambre. A partir de abril de 2014, pues debido al aumento de escasez en Venezuela y la disminución de la calidad de vida, pues se promueven protestas en todo el país, provocando un descenso rápido y progresivo en la popularidad de Maduro. Independientemente de los demás escenarios, la crisis venezolana pues dista mucho de albergar pues alguna solución satisfactoria y de consensos. Y yo supongo que dependerá en gran medida de la presión internacional ante el régimen madurista, pero les deseo toda la suerte del mundo.